¿Ya? Miren, la travesía de 5 personas extraviadas bajo Santiago. Yo no veía esto y decía, ¿cómo? ¿Qué? ¿Bajo ¿De qué Santiago? están hablando? Bajo Santiago. Fíjate que eran 5 jóvenes que no se les ocurrió nada mejor que meterse por un túnel y empezaron a caminar y de repente se dieron cuenta que ya habían pasado horas y se perdieron bajo la capital. Pero espérate, ¿cómo llega ahí? Uno se mete a un túnel nomás y partiste para adentro. Así nomás. Así nomás, tal cual. Oye, Rodrigo Pérez, cuéntanos qué pasó. Partamos del principio, 9:26. Oye, no, es que bizarro totalmente, ¿eh? O sea, imagínate que hay una ciudad, nos enteramos así, muchos de nosotros, que hay una ciudad debajo de la ciudad que nosotros vemos. Recorrieron casi 11 kilómetros. ¿Y cómo pasó esto? Resulta que matando el tiempo prácticamente, unos jóvenes, 5 jóvenes específicamente, entre 15 a 21 años, se metieron por un ducto de un parque inundable, que es el parque inundable de Víctor Jara, esto está en la comuna de Santiago. Se metieron para explorar, incluso lo grabaron. Ustedes ahí lo podrán ver, ¿no? Van ingresando entonces a este túnel. Lo que no tenían idea es cómo salir. Y partieron a las 4 de la tarde. Partieron en la comuna de Santiago. Y tú te imaginarás que terminaron siendo rescatados, guiados por un operador telefónico en la comuna de La Pintana. Específicamente en el límite de la Pintana con la Florida. Desde Santiago hasta el límite de la comuna, de la Florida con la Pintana. Esto era General Arriagada con Bahía Catalina, específicamente en esa esquina. Recorrieron casi 11 kilómetros. Imagínate tú. Resulta que esto, aquí nos dimos cuenta, ¿no?, de esta historia, ¿no?, cuando empezaron a relatar. Estos jóvenes ingresan, empiezan a internarse, se dan cuenta que están un poco perdidos, no hay luz, no hay nada. Son verdaderas catedrales debajo del subsuelo, que nosotros no teníamos idea. Y resulta que empiezan a buscar la salida y no la encuentran. De a poco nos fuimos enterando qué es lo que pasa. Y resulta que esto tiene casi como una forma de árbol, en donde hay un tronco principal y ramificaciones. Por lo tanto, nunca pudieron encontrar por dónde salir. Llaman por teléfono a los bomberos. Los bomberos les solicitan que le compartan una ubicación, pero la ubicación no es exacta, la que envía la aplicación WhatsApp. Tiene un rango como de varios metros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Que finalmente les solicitan poner una suerte de palo con un paño, tratar de buscar orificios que salieran hacia la superficie, mientras los bomberos, 3 cuerpos de bomberos, imagínate tú, que comienzan a gritar por los ductos de los alcantarillados, gritándole, ¿hay alguien ahí? ¡Bombero! Imagínate. Mira, es que lo que partió como una anécdota, como una aventura, terminó como una emergencia y una situación bastante grave, porque si hablamos de 11 kilómetros, hagan el ejercicio de caminar 1 kilómetro y va a ver cuánto se va a demorar. Y además sin ver nada, desorientado, es tremendo. Y además que yo creo que mucha gente, y a mí me pasó, no tenía idea que existía como esta red de túneles bajo la capital. Miren, nosotros estamos aquí en el estudio con Eduardo Vega, operador de la central de alarmas de bomberos. ¿Tú eres Eduardo? Sí, buenos días. Buenos días, Eduardo. Y Javier Quintana, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de la Granja San Ramón. Primero te quiero preguntar, ¿cómo fue el llamado? ¿Quién recibió el llamado? ¿Tú? Yo contacté a los jóvenes por vía telefónica, ya que recibimos la alarma del Cuerpo de Bomberos Puente Alto indicando los datos de esta persona. Para confirmar la alarma llamamos a estos jóvenes para poder confirmar el lugar donde estaban y explicarnos un poco qué es lo que pasaba. Pero ¿quién les avisa? Porque en el fondo es como, oye, hay personas que están perdidas en el túnel. ¿Tú sabías de qué te estaba hablando? ¿También te sorprendiste? Nos comentaron qué es lo que se podía tratar, pero al ser un llamado inusual teníamos que confirmar la alarma con las personas. Ya, pero lo primero que pensaste, tú como persona, más allá de bomberos, así, a ver, me cuesta entender, empezarte a preguntar el resto. Claro, en un momento fue confuso, pero al escuchar como la desesperación y la angustia de la persona, confirmamos al tiro que era una alarma verídica. Ya, estaban como para adentro. Y Javier, lo de los túneles, ¿ustedes lo sabían? Porque estoy atrapado en un túnel, pasé de San Joaquín, ahora estoy en La Pintana. Ustedes dicen, ¿dónde están estos cabros? La verdad que nosotros fue bastante confuso al principio, porque primero era saber si estaban en el colector de agua lluvia o si venían caminando por el colector de aguas servidas, porque van por separado. Entonces era como bien confuso, porque al final la señal de GPS que manda no era exacta, no era precisa. O sea, ¿ustedes lo seguían por el celular? ¿Por la ubicación del celular? Sí. ¿Y siempre tuvieron señal?
Sí, la información que nosotros manejamos después que nosotros lo rescatábamos, ellos nos comentaban que mandaban notificación e información a sus redes sociales como para mantener la señal del GPS o del teléfono para que no se perdiera. Ya, pero espérate, cuando tú recibes esta información, ¿qué fue lo primero que pensaste? Cuando se salió la alarma, yo estaba en mi casa y pensamos que podría ser algo grave, una desgracia, porque que te llamen por un rescate de personas que están atrapadas en un túnel, nosotros siempre nos imaginamos lo peor. Entonces, de ahí a llegar al lugar, empezar a ver directrices o tratar de buscar alguna señal de cómo poder encontrarlos, porque es algo desconocido. Claro, pero ahí cómo lo hacen, van con el celular guiándose tienen un mapa por donde iban estos túneles que nosotros no teníamos idea que existían tampoco. No. ¿Cómo llegan a ellos? El primer oficial a cargo en el lugar toma la decisión de formar cuadrillas o grupos de bomberos, de los cuales se dividieron más o menos en el sector, para poder buscar o gritar por los colectores de agua lluvia. Literal, grite, sí, literal. Ya, porque esto es insólito. Pues, ¿cuánto habían ustedes acudido a una emergencia así? Dentro de la experiencia de los años que llevo en la institución, por lo menos de forma particular, en nuestra jurisdicción, nunca habíamos tenido una emergencia de este tipo. Nunca. ¿Y ustedes gritaban para abajo por la ¿cómo se dice? Por la rejilla del Por la colector, rejilla. sí. Pero había también una información que decía que ellos como que sacaban un palo como con un trapo, como para mostrar dónde estaban. Sí, bueno, esa fue la idea que acá le dio Eduardo a los muchachos, que sacaran o buscaran un palo en el sector y que le amarraran algo. Y ellos le amarraron una prenda de vestir, un calcetín. Ah, ¿tú lograste hablar con ellos en ese minuto? Claro, yo siempre tuve la comunicación con ellos vía telefónica y vía telefónica con los bomberos que estaban en el lugar para poder solicitar que revisaran el rango que eran de 700 metros a la redonda de donde nos tiraba el GPS. Y 700 metros es bastante. Harto. Entonces, claro, los bomberos se dividieron, empezaron a buscar y mientras yo hablaba con los jóvenes que estaban en esta red de alcantarillado, hablaba con los bomberos del lugar y le indicaban, no sé, toquen sirena, lo escucharon, oye, ¿tienen un palo, alguna tela, algo? Descríbame el lugar. Y ahí me dicen que están en un túnel, que está oscuro, de mal olor, y que solamente pueden observar que hay una escalera que da hacia la superficie, pero que está tapada por una por una cámara, claro. Claro, una cámara. Y solamente había un orificio que son los típicos de desagüe, en donde empezamos a buscar una idea y ahí fue buscar un palo y amarrar alguna tela. Eduardo, es que es para no creerlo, de verdad que es para no creerlo, porque además tuvieron que ir improvisando en esta especie de emergencia. Si ustedes no están preparados para realizar rescate en estos túneles, que además, Rodrigo Pérez, tú me puedes ayudar con esa información, ¿no es primera vez que la gente se mete a esta especie de túneles subterráneos debajo de la ciudad? Claro. Es que aquí lo que te voy a contar yo creo que nos sorprende a todos aún más. Ya sabemos que hay una ciudad subterránea, hay jóvenes que se perdieron, son rescatados, pero si yo te digo que hay una organización, una producción de eventos que produce eventos en el subsuelo. No, para. DJ, iluminación, guardias de seguridad. No sé, de verdad que es No te increíble. puedo creer. Ahora Ustedes lo van a ver, túneles- tenemos imágenes sobre estas fiestas. O sea, las túneles son fiestas clandestinas, Oye, tú pagás y pasa para ir de a todo. carretear. Mira, 5 luquitas. tenemos 5.000 pesos imágenes. cuesta la entrada a estas fiestas. Tenemos la imagen, Rodrigo, de lo que tú nos estás relatando, pero Nicolás también. esto se ha convertido como una especie de centro de eventos. Pero adentro del túnel con todo lo que hay. Exacto. O sea que mira Estoy impresionada. por favor la iluminación que tienen. Ya, ¿Te das cuenta de la producción? Espérate, esta es la fiesta dentro del túnel donde se perdieron estos cabros. Mira, con grupo electrógeno. Claro, estos Y cierto, no. y los exacto. ratones no. O sea, no tenía claro, porque idea. tienen que iluminar, hay guardias de seguridad, hay ventas de alcohol, hay toda una producción de eventos, hay Pero- un ticket de entrada, tú sabes, tienes que pagar 5.000 pesos. Y esto se produce entonces en esto que se le llama el búnker o Secret Location. No Así te se le puedo llama creer. a estas fiestas que son como after. Oye, pero y Que estás impresionado. es que estoy impresionada. Primero aclara que tú no llevas nunca. No, es que no ya. tenía idea de que Pero, existían. No sé, yo creo. No tenía idea de que existían, pero ¿sabéis lo que yo pienso? Los ratones. Sí, po.
Uy, está bien. Pero sí es súper insalubre. Yo no Sí, sabía tiene que toda la existía. razón la Michelle. Ya, pero mucha gente. claro. Espérate, aquí hay una organización gigante, Rodrigo, porque mira, ahí hay miles de personas. O sea, si quiere ir al baño, ¿dónde vaya al baño? Ahí mismo, Pero ahí po. mismo Ay, nomás, no. porque existen lo mismo. Pero los DJ adelante, grupo electrógeno, bar, ahí tenéis de todo. Encuentro Tenéis terrible. Una fiesta sin hielo no es fiesta. Ahí, imagínate, y de ahí, si le pasa algo a alguien, te demoráis cuánto en salir. Sí, pues si están en la mitad. No, de sus peligrosísimo. túneles, Claro, No, y porque además cuando peligrosísimo, uno o sea, habla de la cantidad O sea, de partida personas. están en un lugar secreto. Mira, Rodrigo, cuando nosotros hablamos, como tú Claro. dices, de un lugar No, secreto, claro, la cantidad de personas. es riesgoso porque si llega a ocurrir alguna emergencia, le pasa algo a alguien, o sea, cuando nosotros hablamos de las vías de evacuación o las salidas de emergencia, aquí no existen. ¿Ustedes sabían de esto? No teníamos conocimiento de este tipo de situación. vayan preparándose, De hecho, yo creo cabros. que me impresiona. Porque igual Mira, dentro yo de lo todos los riesgos que corren o que pueden existir bajo estas cámaras Sí. subterráneas, ¿Y cómo es se la pone deficiencia de esencial? oxígeno, Claro. pueden haber gases tóxicos y efectivamente hay animales en descomposición si son alcantarillados. Ellos indicaron que habían animales, Muertos. roedores y animales en descomposición al vivos, interior roedores de este vivos, recorrido que hicieron. Ambos. ¿Y Vivos. cuál es la idea de ir a una... para alguien es entretenido como ir a una fiesta donde pasa el ratón? Yo creo que sí, porque mira la cantidad de gente y además Es que los esto no es ratones una se sola comen vez. con el ruido, pero están ahí. Po. Sí. Y la insalubridad está. Lo que pasa es que se llaman secret parties. Creo. Es el concepto del clandestino. Secret location. Como el concepto del clandestino. No me van a pillar, la escondida. Como esos bares que tenían santo y seña, ¿te acordás? Y por ahí va el... Pero estas cosas así como que solo pasarán Pero hay en Chile, varias lo así, sacarán de por otros lados. Es que además esto se difunde a través de redes sociales. Entonces a mí me parece súper grave que nos demos cuenta de esto después de lo insólito que ocurre con el rescate de estos 5 jóvenes que se pierden en los túneles y ahora nos estamos desayunando. O sea, eso fue como la punta del iceberg. O sea, menos mal estos cabros se perdieron. Ahora, nunca habían ido a fiscalizar. Ustedes no sabían que existía la fiesta aquí en... No lo desconocíamos. De hecho, me da la sospecha que debe ser como parte del ingreso a los túneles, porque ya a la altura de la comuna de La Pintana, donde fueron rescatados estos jóvenes, prácticamente ya es como lo último para poder salir o para poder llegar. Pero es difícil entrar. Sí, nosotros cuando ya logramos dar con ellos, tuvimos que utilizar herramientas de golpe para ¿viste? No destrabar es fácil, primero la tapa del ¿Cómo colector. entran ellos si hay miles ahí bailando? No digamos cómo entrar porque si no es seguir dándole cuerda a esto. Claro, y no ya. digamos Pero dónde ¿sabes es, qué? pues. Tenemos Me en tira pata. contacto a Pablo Alart, él es decano de la Facultad de Arquitectura, que además participó en la creación del Parque Inundable. Te quiero saludar, Pablo, y yo solo quiero preguntarte, ¿estás igual de sorprendido que nosotros con las imágenes que estamos viendo? Porque claro, es sorprendente que se pierdan 5 jóvenes en los túneles, pero ver estas fiestas clandestinas en esas mismas estructuras, ¿qué te pasa? Buenos días. Bueno, buenos días, Priscila, Nacho, Michelle, un gusto saludarles y la verdad es que es lamentable. No me sorprende porque estas fiestas clandestinas se hicieron públicas el año pasado y se han tomado medidas, digamos, para poder contenerlas, pero esto tiene que ver un poco, como decía Nacho, con estas subculturas urbanas que están buscando siempre oportunidades para ocupar o aventurarse o explorar espacios que no están habilitados para las personas, digamos, en lo que es la infraestructura urbana. Claro, ahí está la Estructuras que adrenalina. están bajo la ciudad, las infra. Claro. Que es un poco lo que históricamente siempre pasó con las catacumbas en Roma, Claro. o el sistema alcantarillado en París, que vemos incluso en Nueva York. Y es lamentable porque esto es exactamente lo mismo a que estos 5 chicos se hubiesen metido a caminar por el túnel del metro. O sea, uno sabe qué lugares son accesibles y cuáles no. Hay señalética, haya o no haya rejas. Uno sabe cuándo está entrando en un lugar que no debe entrar. Y aquí, en el caso de los 5 jóvenes que se extraviaron, bueno, uno puede aludir a su juventud, a la curiosidad, etcétera, y me alegro que bomberos, y felicito al equipo que está en el estudio de haber logrado rescatarlo. Pablo. Pero este otro tema de las fiestas clandestinas claramente es algo que hay que detener de raíz. No, y la media producción. Pablo, pero te quiero preguntar a ti, nos sorprendimos con el tema de los túneles. ¿Para qué fueron construidos estos túneles? A ver, esto es parte del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Santiago, que se inició el año 2004. Estamos hablando del Parque Víctor Jara, que está construido en el antiguo Sanjón de la Guada, donde en los años 50, a ver, hay que entender que el Sanjón de la Guada es el gran colector de aguas lluvias de Santiago. Ya. Porque si bien tenemos el río Mapocho y el río Maipo,
esos son los puntos más altos, por así decirlo, porque van acumulando sedimento y el punto más bajo de la cuenca de Santiago es el Zanjón de la Aguada, que además recibe el agua de la quebrada de Macul y la quebrada de Ramón. Sí. Y además, más o menos un tercio de todos los emisarios de aguas lluvias, los colectores de aguas lluvias de las calles de Santiago van hacia el Zanjón de la Aguada. Y el Zanjón de la Aguada, por eso, era el punto más bajo, era el punto del patio trasero de Santiago durante parte importante del siglo XIX, siglo XX, donde se ubicaba el matadero, la cárcel, todos los usos de suelo no deseados. Y en los años 50 se entubó, se hizo un colector de 4 kilómetros entre la calle Carmen y Club Hípico. Y ese colector tiene una capacidad limitada porque es un ducto. Entonces, en los años 2000 empieza el Ministerio de Obras Públicas a ver alternativas. ¿Por qué? Porque cada vez que venía una lluvia importante, el colector se saturaba y se anegaba el sector, y por eso es que se llamaba Isabel Riquelme la costanera de los pobres, se anegaba ese sector. Entonces, se empiezan a ver alternativas, y ahí el Ministerio de Obras Públicas evaluó dos alternativas: hacer un segundo ducto que costaba del orden de $30 millones y que solamente iba a funcionar 2 días al año, y arriba no iba a pasar nada más allá que el daño evitado. La otra era hacer un túnel profundo, que era carísimo, y la tercera, que es la que propusimos nosotros dentro de un equipo. En ese entonces yo estaba en la Universidad Católica, ahora soy decano de la Universidad del Desarrollo. Propusimos hacer un parque inundable, un parque que mantuviera el exceso de agua, claro, conducido, digamos, de manera segura, y que con la misma plata que se iba a hacer un ducto, durante 360 días al año hubiese un parque de 40 hectáreas, similar al parque forestal, en un sector postindustrial abandonado, y con eso hacer una regeneración urbana y que al mismo tiempo se pudieran conducir las aguas lluvias. Ahora, ¿qué pasa? Que no se podía hacer un parque abierto a lo largo de todo el Zanjón, porque hay un sector, particularmente en la etapa 3, entre San Diego y la Ruta 5, en que no hay espacio para hacer el parque, y había que pasar por debajo de la Ruta 5 haciendo estos ductos grandes que se ven ahí en las imágenes de las fiestas clandestinas. Mira, y qué bueno que además tú nos haces como un panorama de por qué llegamos a esto. En el fondo, unas construcciones que tienen un origen. Pero te quiero preguntar, ¿cuál es el riesgo? Porque resulta que aquí conversábamos con Javier y Eduardo y nos dicen, primero, las vías de evacuación o las salidas de emergencia no existen. La ventilación, aquí puede haber mucho, no sé, monóxido de carbono, ahí hay también... Me imagino que hay numerosos riesgos y que tú nos podrías ir relatando incluso de a uno para más o menos nosotros también entender qué es lo que podría pasar ahí y el riesgo de esta fiesta. Absolutamente. O sea, a ver, vuelvo a insistir, estas son infraestructuras que no están abiertas al acceso público. Solo técnicos y personas calificadas pueden acceder a estos lugares. Es como meterse a un túnel del metro. Es exactamente el mismo riesgo. Aquí, en vez de que venga un tren, te puede venir un aluvión, o te puede faltar oxígeno, o se te puede producir un accidente y no tienes cómo salir. Estos son lugares que no son de acceso público y están señalados. De hecho, la mayoría de donde hay que entubar para poder, digamos, mantener el flujo de agua, lamentablemente se pone señalética, se ponen rejas que además colapsan con el flujo del agua, pero la gente empieza a torcerlas, a abrirlas, y ahí la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, que es quien está a cargo de la mantención de esta infraestructura, regularmente va revisando y va fiscalizando, porque muchas veces, lamentablemente, estas obras, más que por fiestas clandestinas, son ocupadas por personas en situación de calle que buscan un cobijo. Pero y claramente, Pablo, hay que buscar un alojamiento alternativo para estas personas. La fiesta, seguramente tú estás mirando, nos sorprende porque tienen toda una infraestructura gigante, rayos láser y qué sé yo, pero si llegara un temblor ahí, por ejemplo, ¿para dónde arrancan? No, a ver, es que por eso te digo, esas fiestas son una bomba de tiempo. No solamente desde el punto de vista de que están ocupando, digamos, un lugar que no está habilitado, como decían ustedes, no tiene baños, sino que no hay vías de escape expeditas, no hay buena ventilación, llega a explotar uno de esos generadores, se genera un incendio y la gente puede morir asfixiada. O sea, claramente es una situación que hay que evitar, detener, y ojalá también seguir los cursos legales para que no se vuelvan a producir. O sea, estamos hablando además que hay mucho dinero de por medio. ¿Para qué hablar de droga? Estas fiestas están muy asociadas también a las drogas sintéticas, y por lo tanto, digamos, hay que hacer una fiscalización más seria de esto. Esto ya tiene sus riesgos, independientes de que no se produzca un accidente, que tiene que ver, ¿verdad?, con la vida de esas personas. Además, que esta es una infraestructura pública, que está al servicio de que se evite daño en la comunidad.
Si viene una lluvia importante, con una crecida importante del caudal, y están todos estos equipos metidos ahí en los túneles, van a bloquear los túneles y no solamente van a fallecer estas personas, sino que pueden fallecer personas en la superficie que no tienen nada que ver con esto. Claro. Sí, mira, lo que pasa es que además ya entendiendo que esto ocurre, ya esto es una realidad. Ahora, ¿cómo la enfrentamos? Yo me imagino que vamos a tener que poner más ojo y de forma permanente, porque hay un riesgo evidente. Y Javier, tú nos hablabas también de esos riesgos, porque ustedes entendiendo y las características del espacio que está viendo, más escuchando a Pablo, ¿a qué se expone la gente? Bueno, como te lo había mencionado, hay déficit, como lo dijo acá el especialista, tenemos deficiencia de oxígeno, hay gases tóxicos. De hecho, la única forma que nosotros podemos acceder con herramienta de golpe, porque era una estructura, o la tapa de este colector de agua lluvia es demasiado pesada, tenemos que entrar con equipos de respiración autocontenida, porque si no también corremos el mismo riesgo. También, absolutamente. Rodrigo Pérez está en vivo desde el lugar. Rodrigo, 9:45. Sí, a ver, aquí resulta sumamente difícil poder controlar todo esto. Recordemos que parte en Santiago y termina en el límite de la Florida y la Pintana. Recorren La Granja, recorren San Joaquín, recorren 11 kilómetros por debajo. Y estos ductos tienen distintas salidas. Ahora, además, lo complejo, esto es una ciudad, son catedrales que están debajo de la ciudad. No lo digo yo, de hecho lo comentaba justamente el arquitecto en una declaración. Son espacios sumamente grandes. Ahora, ¿qué es lo que le pasó a estos jóvenes? Que ingresan por un espacio grande y luego estos ductos se van reduciendo su espacio y quedan prácticamente atrapados, en muchos de ellos sin señal de celular. Imagínate tú la cantidad de personas sin ningún tipo de vigilancia, haciendo fiestas clandestinas al interior, en las entrañas de la ciudad. Puede pasar de todo. Puede pasar absolutamente de todo y probablemente muchas historias nosotros ni siquiera las conocemos, no sabemos lo que está pasando abajo. Carabineros incluso realizó un allanamiento en un momento y toma detenida a estas personas que hacían estas fiestas secretas, ¿no? Estas fiestas en el búnker, como le llaman ellos. Pero probablemente se están realizando en algún otro punto, no lo sabemos, no está en superficie, es algo totalmente oculto. Claro, y quizás la misma estructura evita que ese ruido salga. Pablo, yo me imagino que para ti también es tremendamente preocupante porque se llevan detenidas personas que están haciendo estas fiestas clandestinas, pero ¿hay alguna multa, alguna sanción asociada a esto? Porque son estructuras que están hechas para proteger a la ciudadanía, pero resulta que hay personas que se exponen precisamente y hacen lo contrario. Ay, no te escucho, Pablo. Ahí te escuchamos. Ahí está. Desconozco cuáles son las multas específicas. Obviamente aquí estamos hablando de invasión de una infraestructura pública que pone en riesgo la vida de no solamente quienes invaden, sino que también a las personas a las cuales está dedicada esta infraestructura, que es una infraestructura para evitar que se anegue y que se inunde Santiago. Ahora sí quiero precisar que este espacio, el famoso búnker o esta catedral subterránea, es bastante único en Santiago. ¿Por qué? Porque tiene que ver, como les decía antes, con la capacidad de conducir todo el excedente de aguas del San Juan de la Guada por debajo de la autopista central para luego volver a emerger donde está el espacio de tribunales. No es que hayan muchos de estos grandes espacios en el resto de la red de alcantarillado o de aguas lluvias de Santiago, pero sí, tal como dice, digamos, el periodista que está en terreno, como es una red, y es una red con mucha capilaridad, porque como les decía antes, el San Juan de la Guada recibe cerca de un tercio de las aguas lluvias de Santiago, efectivamente si alguien se pierde y empieza a avanzar por alguna de las ramas de esta matriz, puede llegar hasta la Pintana, Pablo, como pasó pero con estos 5 jóvenes. Aquí lo más riesgoso es que aquí no es choro hacer la fiesta en este lugar, porque es una tontera. Hay gente que busca adrenalina y yo he visto gente que, por ejemplo, en iglesias abandonadas hacen fiesta. Pero una iglesia abandonada tiene ventilación, tiene vías de escape. En este caso aquí no está preparado para hacer una cuestión. Esto es exactamente, como les decía, como meterse en el túnel de la autopista Costanera Norte o en meterse en el túnel del metro y hacer una fiesta sin saber en qué momento va a pasar el ferrocarril. O sea, esto es de una irresponsabilidad enorme. Por suerte entiendo que no se ha repetido este año. Las imágenes que estamos viendo son del año pasado, pero claramente es un llamado de atención para que no solamente las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, que son los que están a cargo de la mantención y la protección de esta infraestructura, sino que también los vecinos y quienes también participan en esta red de fiestas entiendan que mejor no hacerla en estos lugares porque puede ser no solamente incómodo, sino que también peligroso para ellos. Pablo, es que lo que dices tú es muy cierto, esto es una bomba de tiempo.
Esto nos vamos a empezar a preocupar cuando muera alguien, cuando alguien se quede sin oxígeno y además no pueden ni siquiera ingresar los vehículos de rescate, porque además Bomberos no tiene las herramientas para enfrentar una emergencia así. Ya sabemos lo que les costó dar con estos jóvenes que se perdieron. Imagínate el pánico, imagínate el pánico que puede generar una explosión de un generador y la gente corriendo sin visibilidad, porque no hay luces de emergencia, porque va a estar lleno de humo. No, va a ser una catástrofe mayor. Claro. Y Así que yo espero y hago un llamado a que no se siga. Esto es MOP, ¿no? Dirección de Obras Hidráulicas del MOP es la que está a cargo de mantener todos los cauces urbanos y todo lo que son los colectores de aguas lluvias despejados y funcionales. Claro. Ahora, Rodrigo, estos cabros decían que, estos jóvenes, decían que entraron y que se supone que caminaron como 20 minutos, claro, pero después como que fueron 2 horas. ¿Qué pasó con ellos? Claro, a ver, entraron en la desesperación en un momento. Ellos dicen que ingresaron sin ninguna otra intención más que matar el tiempo, una suerte de exploración urbana por esta infraestructura. Ese es el relato que ellos al menos comentaron. Y el momento que se ponen en contacto con bomberos es cuando ya estaban realmente desesperados. Ahí lo estábamos escuchando en voz de los voluntarios también, ¿no? Perdón, logran salir por un espacio mucho más estrecho en el que habían ingresado. Era totalmente distinto. Habían encontrado, tú ya lo escuchabas, ¿no? Animales en descomposición, pérdida de señal de su celular. Tuvieron que utilizar un palo para poder de alguna manera mostrar en superficie dónde estaban los bomberos. Intentaron, bueno, ya lo escuchábamos en el relato, rescatarlos frente a su desesperación. Hay un mayor de 21 años, el otro tiene 15 años. La verdad es que la mayoría son más bien jóvenes. Fueron contratadas sus lesiones, evidentemente, pero ellos dicen que no tienen la intención de lo que nosotros escuchamos, las fiestas clandestinas, sino que se extraviaron por una decisión un poco absurda de ingresar por un túnel y finalmente, claro, improvisando, no encuentran la salida, no se devuelven tampoco por donde entraron, porque ese a lo mejor podría haber sido lo más lógico, sino que siguen internándose. Y la verdad es que esta decisión les puede haber costado mucho más caro. Sí, Eduardo, tú que estuviste permanentemente en contacto con ellos, ¿qué era lo que te decían en el trayecto, en el relato? ¿Cómo iban ellos también, quizás las sensaciones que tú ibas recibiendo de ellos? ¿Por qué no se devolvieron? Ellos comentan que en un momento de su recorrido se tienden a descansar un momento y se desorientan. ¿Para qué lado iban avanzando? No te puedo creer. Porque como adentro estaba oscuro, de hecho se juntaron adentro este grupo. Ya. Entonces se desorientaron y no sabían para qué lado avanzar. Y al momento de ir a tomar la decisión para avanzar por un lado, encuentran esta escalera con la cámara para poder salir. Y ahí empiezan a mandar mensajes. Claro, y ahí tuvieron la suerte de que cayó un poco de señal, hubo un poco de señal y pudieron enviar la ubicación, claro, y todo esto. Ya, en el relato de ellos mismos, porque ya se habían internado demasiado dentro de los túneles, ¿les faltaba oxígeno? ¿Te iban diciendo, por ejemplo, entre que se encontraba con animales muertos y todo eso, lo insalubre que es el lugar? Pero en la sensación que tenían ellos, ¿les daba esa sensación? Bueno, en primer lugar, cuando tuve contacto con las personas, les pedí que tuvieran calma, que lo íbamos a ayudar y que estuvieran tranquilos porque ya las unidades de emergencia se dirigían al lugar. Estaban nerviosos. Estaban nerviosos, estaban asustados, pero como esa voz de esperanza porque los ayudó decían, para poder... ¿cómo nos van a rescatar si ni siquiera ellos sabían cómo podían ustedes acceder ahí? Claro, porque al momento, en un primer instante no había señal, entonces no nos llegaba la ubicación y no nos arrojaba cierta ubicación, pero como eran 700 metros a la redonda, no sabíamos específicamente dónde estaban. ¿Qué? Y ahí fue que los bomberos... Ya, pero ¿era conveniente que siguieran avanzando a medida que se fuera realizando el rescate o quedarse en un punto? Lo más conveniente yo creo que fue que se quedaran en ese punto para poder hacer el rescate. Ya, no se muevan, por favor. Hasta que encontraron la escalera. Exacto, porque... Y tú dices que sonaban nerviosos. Sí, no sonaban nerviosos, estaban asustados. Después, cuando ya pudimos ir conversando, que fue como una hora de conversación con ellos, hasta que los rescataron, ya se iban soltando más, estaban más tranquilos y como conversaban más lo que les estaba pasando. Sí, pues. Ahora, Pablo, con la experiencia que tienes tú siendo el creador de todo esto, es como llegar y entrar. ¿No te da la impresión de que debieran tener más resguardo? Pues si entran 1.500 personas a una fiesta clandestina. Claro, la reja ya no es suficiente. No hay ni reja ya. Claro, lo que pasa es que estos son todavía barrios postindustriales, donde si bien se está dando una regeneración urbana importante en el sector Franklin, en el sector Isabel Riquelme, etcétera,
Todavía hay algunas zonas donde en la noche hay poca actividad. El parque tiene cierre perimetral, lo que es el parque como área verde. Aquí hay que entender que el ducto y el túnel es un tramo muy corto de lo que ha sido todo este parque, que reemplazó un túnel que podría haber tenido 4 kilómetros. Y el parque tiene rejas, etcétera. Por lo tanto, aquí hay varias barreras de seguridad que las fiestas clandestinas se han saltado. Ahora, yo quiero también ver el vaso medio lleno, Nacho, en el sentido de que gracias al plan maestro de aguas lluvias de Santiago, estos chicos se encontraron con animales en descomposición, etcétera, pero estuvieron siempre caminando por una infraestructura que conduce a aguas lluvias, no aguas servidas. Sí. En la mayoría de las ciudades del mundo todavía. Una gran obra. Y además que se ha logrado separar la conducción de aguas lluvias de las aguas servidas. Y el 100% de las aguas servidas en Santiago son tratadas y devueltas a los cauces. O sea, eso es bien por otro lado, destacable. también la conectividad y el acceso a la red de celular. Si no hubieran tenido celulares, estos chicos se hubieran perdido y tal vez nunca hubieran aparecido. Ahí quedaron. Entonces, qué horror. Yo creo que, gracias a Dios, digamos, hoy en día tenemos la tecnología y es una infraestructura relativamente, digamos, segura en términos de que no estuvieron expuestos a gases en descomposición. Si el tema del acceso, te pregunto yo, Pablo, el acceso, que si es de vialidad del MOB, que el acceso esté bien bloqueado, si no, alguien, por ejemplo, que se pierde, demencia senil, Alzheimer, se manda a cambiar para adentro, no lo pillaste más. Sí, pero tú ves en las mismas imágenes ahí que, a ver, estas infraestructuras por su naturaleza tienen que tener, ¿verdad?, estos grandes túneles de entrada, porque estamos hablando de grandes volúmenes de agua que van ingresando cuando viene la crecida. Y se ponen rejas que son colapsables. Se ponen rejas que cuando viene un cierto volumen de agua colapsan, se ponen señales, etcétera, pero conocemos también la idiosincrasia del chileno, que siempre está desentendiendo las normas y, como te decía antes, muchas veces, en algunos casos son personas malintencionadas, como las de las fiestas, en otros casos curiosidad juvenil, como el caso de estos jóvenes, pero también hay casos de desesperación, es cosa de ver las caletas debajo de los puentes en los ríos. O sea, hay gente que está construyendo rucos, hay gente que está en situación de calle que busca refugio en estas infraestructuras por desesperación, y claramente ahí tenemos que ver de qué manera no solamente poner rejas, no solamente poner vigilancia, sino que buscar alternativas para estar más atentos. Ahora, la dirección de... ¿Perdón? Buen punto, te digo, sí, porque lo hemos visto en otros lugares también, que es necesario... Pablo, mira, cuando tú dices que, claro, no hay una infracción, no es un delito transitar por estos lugares, que es el símil de transitar, por ejemplo, en las vías del metro, que ya es un riesgo para las personas, pero resulta que Carabineros intenta hacer fiscalizaciones y controles de identidad. A pesar de que esto no es delito, pero sí se podría encontrar eventualmente con algún delito. Por ejemplo, que los organizadores de la fiesta estén vendiendo alcohol a menores de 18 años. Eso ya es delito, pero por lo que entiende Carabineros, con lo que se ha encontrado, es que aquí cada uno de los asistentes lleva su trago. Ahora, consumir alcohol en la vía pública corresponde a una infracción. Pero si yo me pongo como DJ y nadie toma, ¿tampoco es delito? No es delito. Si yo junto a 2.000 personas como yo DJ y nadie toma ni agua. O podría ser desorden público. Es que hay un riesgo para los cabros que están ahí bailando, po. Sí. Eso es, hay un vacío aquí entre medio. El tema es que aquí hay un comportamiento que es preocupante y que puede llegar a una situación dramática, sobre todo cuando nos imaginamos la cantidad de riesgos a las que se exponen las personas que están yendo a esta fiesta o que se pueden perder también en estos túneles se ingresan. Por lo tanto, quizás ahí tenemos una legislación que es media coja, ¿o no, Pablo? Sí, yo creo que la gran lección que tenemos que sacar del rescate de estos 5 jóvenes es que, por suerte, los logramos rescatar con vida. Hay que visibilizar este tema, hay que llamar la atención pública, porque podrían haber sido 5 vidas las que se hubieran perdido, o tal vez 500 o 1000 si hay algún accidente en estas fiestas clandestinas. Por suerte no hay que lamentar ninguna vida, y lo importante ahora es precisamente, como dicen ustedes, buscar de qué manera legislar para que existan multas o penas más visibles y más tangibles para este tipo de actividades, porque al final las infraestructuras están para el servicio y el bien de las personas y no para ponerlas en riesgo. Y claramente aquí se está haciendo un mal uso de la infraestructura. Muy bien, seco Pablo Lara, ahí estamos, decano de Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Pablo, por toda la información que nos entregaste a esta hora en Canal 3.